Muy buenos días. Las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca comprometen los planes de vacunación en muchos países por todo el mundo, en especial en Reino Unido, donde son altamente dependientes de ella, aunque de momento sigue la confianza de fondo en la recuperación de la economía y en el soporte de los bancos centrales. Las actas de la FED de momento mantienen la marcha metida y apuntan a que los ingentes estímulos continuarán encima de la mesa mientras sea necesario. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Un mensaje que no hace nada más que repetir una y otra vez el Banco Central estadounidense para tratar de convencer a los inversores de que esa tela de araña para sostener a la economía y a los mercados seguirá fija y resistiendo mientras la recuperación lo necesite, pero que no termina ese mensaje de calar del todo en el sentimiento a medida que los datos y sobre todo las previsiones van siendo cada vez más robustas, lo que tensiona a los rendimientos de los bonos, disparando las expectativas de inflación que siguen en máximos de más de una década. Sin duda, a medida que los datos vayan siendo cada vez más robustos, seguro que van a seguir presionando a la Reserva Federal para que cambie ese mensaje que de momento mantiene firme de que de tapering nada, de momento mantendrá los estímulos monetarios encima de la mesa por un periodo prolongado de tiempo y los tipos de interés en los niveles actuales. El último dato robusto de la economía ha sido el resurgimiento del crédito al consumo en Estados Unidos en el último mes, que se ha disparado a su mayor ritmo desde finales de 2017. Las actas de la última reunión de política monetaria, la de finales de marzo, solo han venido a reforzar ese mensaje principal de que de momento los miembros del organismo siguen sin ver el momento de iniciar el tan temido tapering y por el contrario constatan que sigue siendo necesario el soporte de las compras de bonos y de la política ultra expansiva. Todas las miradas puestas hoy sin duda en los mensajes que pueda dejar Jerome Powell, como siempre el presidente de la FED, en su participación en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. De momento la mayoría de los bancos centrales de hecho siguen manteniendo ese mensaje dovish frente a esa temida subida de la inflación. Lo hemos visto hoy en la entrevista que publica el diario Handelsblatt en declaraciones del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane. Ha dicho que lo más importante es mantener las condiciones de financiación favorables en la eurozona. Ha dicho que la política monetaria debe de seguir vigente hasta conseguir el objetivo de inflación de manera sostenida y ha admitido, eso sí, que los precios están fluctuando de manera significativa durante la pandemia, pero ha remarcado que de momento sigue siendo bastante baja esa inflación y que no es una fuente de preocupación. Sin duda, como decíamos, la mirada puesta en esos mensajes que va a dejar esta tarde Powell a partir de las 6 de la tarde GMT+2 y que seguiremos aquí como siempre en directo en Audiomercados. Y frente a esa confianza de fondo en la recuperación, continúa el miedo a una cuarta ola del virus, principalmente en Europa, mientras además persisten las dudas sobre el plan de vacunación, tras el riesgo de trombos que ahora sí ha vinculado el regulador europeo del medicamento, la EMA, con la vacuna de AstraZeneca. Habla de una respuesta autoinmune rara y que solo se produce en un porcentaje muy pequeño de pacientes. Además dice que los beneficios superan a los riesgos, aunque ha generado muchas dudas en varios países, dejando de momento dividida a la Unión Europea al no haber sido capaz de ofrecer una respuesta conjunta y coordinada con algunos países que mantienen suspendida esta vacuna y otros que por el contrario han decidido seguir aplicándola. Reino Unido, por su parte, anunció ayer la suspensión de la vacuna en menores de 30 años al detectar que la mayoría de casos se dan en esa franja de edad, comprometiendo la velocidad de la vacunación al ser el país británico muy dependiente de la vacuna de la Universidad de Oxford. Como decíamos, Reino Unido de momento se ha movido en este sentido con esas restricciones sobre la aplicación de AstraZeneca. Y siguen las dudas también sobre los suministros de la propia farmacéutica británica, en medio de esas dudas sobre si estaría sacando dosis de la vacuna fabricadas en la Unión Europea a terceros países. Ahora parece que también hay dudas de que esté haciendo lo mismo desde Reino Unido. Es lo que publica hoy el diario australiano, el Sydney Morning Herald, diciendo que Reino Unido está enviando decenas
decenas de miles de dosis de la vacuna de AstraZeneca hacia Australia. En concreto cita 700.000 dosis habría sacado del país hacia Australia en las últimas horas. Unas dudas que llegan además en medio del miedo a una cuarta ola de la pandemia ante el repunte de los contagios que se está produciendo en muchos países. Los últimos donde está puesto el foco, pues en Alemania, donde el gobierno de Angela Merkel estudia un posible confinamiento nacional y duro, pero corto, para tratar de frenar los contagios. El último día, más de 20.000 positivos ha registrado Alemania, sin duda cifras muy preocupantes, y después de los mensajes de advertencia que ha lanzado además el ministro de Salud, diciendo que la asistencia o la presión hospitalaria empieza a estar de nuevo en máximos y que sin duda está en una situación muy preocupante ante la que hay que responder. Ayer una portavoz de Angela Merkel decía o admitía que efectivamente están estudiando ese posible confinamiento nacional y duro, aunque corto, eso sí, para tratar de frenar los contagios, algo similar a lo que ya intentaron hacer durante la festividad de la Pascua, pero que Merkel no consiguió ante la oposición de muchos de los presidentes de los estados germanos. Veremos a ver si esta vez lo consigue la canciller alemana. Y el otro país donde está puesto el foco hoy es en Japón, que ya estaría planeando un nuevo estado de emergencia en Tokio y en otras regiones también ante el repunte de contagios. Una noticia que está hoy presionando a los dos indicadores, a las bolsas del país, en una sesión asiática que se ha movido con tono mixto, como decíamos, con caídas. En Tokio, el Nikkei ha cerrado con pérdidas del 0,15%, el Topix Index del 0,86%, ante esa expectativa, ese miedo que haya un nuevo confinamiento duro en Tokio y en buena parte del país. En China, sin embargo, los indicadores se han movido en positivo, con avances del 1% para el Hansen de Hong Kong, del 0,25% para el Shanghai Composite y el 0,2 para el CSI 300. El Kospi surcoreano ha cerrado prácticamente plano y la bolsa de Australia en positivo con subidas de 1 punto porcentual. En el mercado de divisas, el dólar index está en negativo en ya 5 de las últimas 6 sesiones y en mínimos de 2 semanas prácticamente. Se deja una décima en las 92,35 unidades, indicadores de riesgo de momento relajados. El euro está en positivo, sumando un 0,05% en 1,1870 y un 0,15 rebota la libra después de 2 sesiones a la baja por esas dudas, entre otras cosas, de la vacuna de AstraZeneca en 1,3759 unidades. Y el petróleo, por su parte, de momento está corrigiendo ligeramente, aunque se mantiene cerca de los $60 por barril el crudo americano después de la caída que vimos ayer en los inventarios de crudo de la Agencia Internacional de la Energía. Está en los 59,41 el crudo americano, en los 62,83 el barril de Brent, el de referencia en Europa. Y en cuanto a las bolsas europeas, pues de momento apuntan a subidas de entre 3 y 5 décimas en la apertura de sesión para los principales indicadores europeos. Hemos conocido esos pedidos de fábrica en Alemania que han repuntado un 1,2% en febrero, confirmando expectativas. Esperamos ahora balanza comercial y corriente en Francia, PMI de la construcción en Alemania y en Reino Unido, precios al productor de la eurozona y subastas de deuda de bonos de referencia a 10 años en España y también en Francia. En el plano corporativo, algunos apuntes que nos van llegando para compañías españolas. Crédit Agricole ha comprado a CaixaBank su 49% en Soju. Ferrovial y ACS estaría empujando por el túnel más grande en Reino Unido, una obra que superaría los 2.300 millones de euros. Sin duda, importante contrato en el caso de salir adelante que podrían, en este caso, adjudicarse Ferrovial y ACS. Un contrato que no ha conseguido, por el contrario, AENA, el operador de aeropuertos, la gestión, en concreto de 15 aeropuertos en el sur de Brasil, tras pujar algo más de 1.000 millones, pero la compañía local CCR se ha impuesto en esa subasta con más de 2.130 millones en la puja. Vinci, la compañía francesa, se ha hecho con el tercer lote también de otros 6 aeropuertos. Y otra noticia también en España, DVS Investment, la gestora de Deutsche Bank, ha irrumpido en red eléctrica con un paquete del 3,10%, según ha informado a la CNMV. Lógicamente, al superar ese 3% tenía esa obligación de informar a los reguladores bursátiles. Y en Europa, desinversión, en este caso la que ha realizado el grupo de Internet holandés Prosus. Ha vendido un 2% del grupo chino Tencent Holdings por 14.700 millones de dólares, según ha informado el propio gigante chino de juegos y redes sociales, en la que supone la mayor operación de venta de un bloque de acciones en el mundo, según ha adelantado la agencia Reuters y después ha confirmado el propio gigante chino. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de Wall Street, después de los nuevos máximos históricos alcanzados ayer por el S&P 500, de momento apuntan de nuevo a una sesión con máximos. Los futuros
futuros del Dow subiendo un 0,3%, los del S&P más de medio punto porcentual y los del Nasdaq 100 subiendo un 0,9%. El foco está puesto hoy en las habituales solicitudes semanales de desempleo, subasta de deuda y, por supuesto, como anticipábamos previamente, en el discurso que va a ofrecer Jerome Powell, presidente de la Fed, ante esa reunión del Fondo Monetario Internacional. ¡Feliz sesión!